Entre Amigos es una presentación de Tigo. ¡Qué gusto acá en nuestra casa! ¿Verdad, Marco? En vivo y Red en Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, un domingo más con ustedes y con nuestros colegas, nuestros compañeros que van a hacer un deleite este domingo aquí de Entre Amigos. Señor Marco, ¿cómo está usted? Muy bien, mi Viene querido muy inspirado, compadre. Sí, Me ensayé eso. inspiradísimo estuvo usted. Se mire cómo escribirse ahí, que esa pentrana, ella por ahí pie mondolón te me dice. No, usted siempre lo hace cariñosamente. Ay, ay, ay. Hoy va a ser especial, compadre. Es un sueño largamente acariciado entre amigos en 7 años de alegría. De alegría de salir al aire. Hoy vamos a tener realmente una juventud verdadera, porque a veces hay una juventud medio mezclada, ¿eh? Totalmente gente talentosa de mi país, grandes intérpretes, y parece que hoy es un día bendecido porque el grupo de Ilusiones está de vuelta con nosotros. Oscarcito Lescano Quique y Rubén. Y Rubén. Sí, futuro abogado. Futuro abogado. Sí, señor. Qué lujo. Y el grupo Proyección. Hay algunos grandecitos, pero muy jóvenes. No, jóvenes. Ponete un poquito arriba de Derlis Duarte, que te Derlis vean. le con 21 años de ese amigo. 1,97 m, o sea, antes 21 años. Así, Marquito. Primerísima guitarra nacional. Carlos Ruiz, Brian González, Francisco Vareiro. Está todo. Y nuestro equipo de Ilusiones, después usted le va a presentar, director. Qué juventud, compadre. Sí, el grupo de Ilusiones, Ilu no era, después Sion. Ya Sí. va Ilusiones, ya cacuajo. Ahora vinieron Y chiquititos. crecieron hace 7 años. Derlis ya era grandecito. No, Derli y poco viejo a ese, cuenta ya. Compadre, oí, te arriba tu llane. Suerte que no toca el requinto, si no va a decir, lleva un juguete ahí en su brazo. Charango. Charango que también puti. Derli. Yo, cachito. Tiramos y toca charango. Y pone y llamo ahí, oye, te dice, no, pila de yo, puta guau. Vamos a comenzar nuestra peña, señor Brizuela. Con Ilusiones. Acá estoy con mi querido Quique. Después vamos a hablar de su facha. Sí, señor. Ilusión. Ilusiones. ¡Esa! ¡Sí, señor! Con la música paraguaya, sí. Sembaracami, Peinace Moiru, Ayangabeí, Yaya Beoñandú, Ose Moraihu, Aiko Bañemi, Cheque Wilpeanga, Omo Sarandi, Ebu a ella pusaka, Nere Kukami, Anido Pena, Nete Kobu Ari se quebrantaja, ella Kobetame se Kamapora, Use mi Sete Sere Sabe, Momora mi Banema Epaye, Eukate se ve a mano move, y Rosa Potiva mi Nerembe. ¡Esa! Para todos ustedes que están ahí en sus casas. Amamamuri,
Akendoye, akuokabute, mokoi kokoe, koetuake, oñon bai, sosita salva, akorosire, epua ella pisaka, era kukamia ni pena, no te cogo ari se quebrantaja, ella covetame se camapora, pusieron mi miseta sere sabe, mi momora mi bandemba en valle, e un canto se ve a mano mueve, y rosa por ti a mi nerembe. Epua ella pisaka, era kukamia ni pena, no te cogo ari se quebrantaja, ella covetame se camapora, pusieron mi miseta sere sabe, mi momora mi bandemba en valle, que un canto se ve a mano mueve, y rosa por ti a mi nerembe. Epua ella pisaka, era kukamia ni pena, no te cogo ari se quebrantaja, ella covetame se camapora, pero mi miseta se le sabe, mi momora mi bandemba en valle, que un canto se ve a mano mueve. Y rosa potiva kuminerembe. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes. Aquí un placer compartir este programa muy hermoso aquí con los compañeros Carcito. Con todos los hermosuros que estamos acá. Exactamente, todos los hermosuros, como se dice. Muchas gracias Juan Cancio, señor Marcos y al señor Rodrigo por tenernos en cuenta una vez más aquí para poder compartir en esta tarde hermosa. Con el permiso de todos ustedes, yo quisiera dedicar este programa, si usted me permite, a mi señor padre que mañana está de cumpleaños. Sí. Así que muchísimas felicidades para él, empezando bueno. Ya, y muchísimas gracias nuevamente. El Grupo Ilusiones muy contento de compartir esta tarde, esta peña entre amigos con toda la gente. Mana añay con la ya hay una de la ya de beta. Iba quedando mami, ¿te acuerdas? Ñande años de mondía con la caña de pescar. Qué notable. Quique y los Lescanos. A la buena. Quique. Ahí está Rubencito Shoy. Rubén Shoy,
Eso. ¿Cómo se llama esta música? De los hermanos Flores. Rudy. De Rudy, creo. O Nini. No, de Nini. De Niña. Rudy. Nini Rudy Flores, sí. Sí. De Rudy. De Rudy. Vos sabés que son muy amigos míos. ¿En serio? Estuvieron acá en el programa Entre Amigos. Nosotros con unos amigos les invitamos, vinieron en la embajada de la Argentina, hicimos un lindo recital ahí. Yo tuve el placer de conocerles a ellos en el Festival de Corrientes, se Mamé. ¿Vos ya te fuiste ahí? Sí, estuve el año pasado. Bravo ese festival, ¿eh? Espectacular. 15.000 personas. Por ¿Tocaste? ahí. Sí, estuve tocando por ahí. Bueno. Ah, este año fue, creo. Este año ya. ¿Y si este año? ¿Enero me lleva? En enero, Última semana de enero. Y después comienza el Festival de Cosquín. ¡Ay, qué lindo! ¡Ja! Excelente. Vamos a ver la El guardameta de la guitarra. Sí, la proyección de este grupo. Berly, Duarte. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya secamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciendo no impotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi poná. De tu boca deliciosa animaré la dulce miel, a clavar tus labios se corre mael. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol a nuestra dicha con su luz a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa animaré la dulce miel, a clavar tus labios se conendaré. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Excelente. Marcos, Alberto Vera falleció. Amigo Papi Vera. Alberto Papi Vera, compañero de muchas serenatas, Sí. una amistad grande con él. Y también el maestro Carlos Bordón. Carlos Bordón. Nos dejó también. Así que cantando música paraguaya, Sí. le recordamos y es un homenaje para, Un homenaje para ellos, realmente, Dieron ¿eh? todo por la música paraguaya. Yo sé que yo quiero reconocer públicamente. Vos sabés, ni una sola vez que me fui a visitarle yo a Papi Vera. ¿Vos te fuiste a visitarlo? Estuve ¿Y cuántos años estuvo enfermo? mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Recordamos aquellas peñas, lo de Sí, Boogie Hey, sí, me que acuerdo. hacíamos con él. Y vos te acordás, Marco, que Debe Buena Santana y nosotros grabamos juntos. Justamente Y fue el éxito. Le estuve comentando a Elsa que creo que la primera versión, si no estoy La primera. de Deben ahora Santaní, estaba grabando Alberto Vera en los estudios Guarani en la calle Antequera. La historia, yo le iba a contar la historia, Marco. Había dos temas que yo quería que nosotros grabemos y que vos no sé por qué, no, después vamos a grabar. De Buena Santaní y oh, la, Chessy. ¿Te acuerdas? Chessy. Bueno. Papi me dijo, vamos a grabar conmigo, vamos a grabar. Entonces le digo, papi, escuchamos esta música. Le canté, qué lindo que es. Bueno, vamos a grabar grabame este tema y yo no te voy a cobrar ni un peso por grabar contigo.
Y después me dijo, poneme el dúo. El Y dúo, bueno, el dúo de Guará Santaní original. sí, original. Es el dúo de Japey Oscar Pérez, clean, con Velázquez, le llevó allá al éxito. Ese ya internacionalizó. Igual que Serena Lazar. Oscar Pérez es muy vaqueano. Un Ay, gran Dios, amigo. gracias. Un ¿Qué? ¿Hacemos un corte? Volvemos en un momento. Queremos agradecer la peña entre amigos, el canal de la familia, al señor José Zapac por el aporte y el apoyo, Marco. Ah, entre amigos. El cerrista Zapac, Y tenía que ser una azulgrana. Copetrol. Qué maravilla. Usted estuvo cantando lo de Acopetrol. Sí, vos sabés que me dio 2 carretilladas de plata por hacer. Sí, me imagino. Sí. Vos sabés que nosotros hicimos el viernes Sí, yo esa sé. grabación y ese lunes de madrugada falleció Larita. Estuvimos juntos, que muchos nos reímos. Fue fantástico. Gracias, don José, por el apoyo. Gracias, Blasito, por el apoyo, realmente. Tenía que ser cerrista, muchas gracias. Campeón. ¿Cómo quiero que salga invicto? ¿Y querés? No, falta 2 partidos todavía. Apostamos eso que solemos apostar que ¿Qué sale. cosa? ¿Invicto? Claro. No. ¿Para qué si yo le iba a ganar ya a Pinto y a nuestro secretario a 2? Tengo 2 millones ya. Vamos a darle seriedad al programa. Llegaron a Tigo los nuevos smartphones. Vale, Prepago a vale, tan solo smartphone. 299.000 guaraníes. ¿Qué smartphone? Inteligente, como tú. Y lo mejor de todo es que sin contrato y sin plan. Elegí entre todas las opciones de equipo disponible. Gracias. Sonreí, estás sonriendo. Gracias. Tenés Tigo. Ahí tiene Íngola. Lleva con smartphone. Smartphone. Juan Cancio Smartphone. Smartphone, Barreto. ¿Eh? Letradito. Qué bárbaro. Y hablando del letradito, falta de seriedad. Juan Carlos Villalba, el cóndor de los Andes. Importadora y feria permanente de vehículos, el cóndor de los Andes. Vos sos el cóndor, ¿eh? Sí, O vos sos bujo. vos cruzaste los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos del Japón, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica. Estoy tan nervioso. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación 36 meses. Vaya al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher Río. ¿Cuál es el número de teléfono, Marcos? 500333. ¿Sabías está, vos que el Cóndor de los Andes contrató al grupo Todo Tiempo para su fiesta de fin de año? Ah, sí, a los desmamantes. Exactamente. ¡Qué maravilla! Un saludo especial a los compañeros maestro Oscar Fernández y a Rolando Ojeda, que está en la audiencia entre amigos en este ¡Qué momento. maravilla! ¡Ah, qué bueno! Así ¿Cuándo es. va a ser eso, Marco? Y tiene que fijar fecha. Parece que varias vamos a hacer en cada sucursal probablemente. Bien. Muy bien. Continuamos nuestra peña. Rodrigo, está todo bien, ¿verdad? Estamos bien en el horario. Un abrazo grande a Pato Fonseca, que está verdecita todavía. Ah, sí. Ilusión. Y esta canción para todas las personas románticas. No existe un momento en el día en que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía
en que no surcas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de los labios del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Relájate tu camino, porque mi vida se apaga, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. La Peña entre Amigos, este tema de lanzamiento de los Basaldúa, del grupo Cantares. Va a ser el hoy está haciendo, ¿eh? Espectacular. Lugar Patio Folclore 6 de enero, dirección Acceso Sur y 6 de enero en Ñemby. ¿Vos conoces? ¿A qué altura más o menos? Acceso Sur. Antes de llegar a Ñemby es. Grupo Amistad, Los Pibes del Chamamé, Dúo José y Esteban, Mariachi Garibaldi, Teatro Popular en Maguaré, La Nueva Forma, Papi Villalba y Juan Holguín son los presentadores. ¡Qué maravilla! Auspicia Supermercado Morel Hermanos. ¡Ah, espectacular! Juan Carlos Ortiz, Producto Oshi, San Lorenzo. Qué bueno que estos empresarios apoyen la iniciativa y el trabajo de los colegas músicos. Un abrazo grande a los Basaldúa, que son prácticamente hermanos míos. Ay, 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 qué maravilla. Gillo, el plagueón del grupo. ¡Ja! ¿Están toditos acá? Domingo 1 de diciembre, o sea que hoy a partir del mediodía, señores. Mucho éxito a mis hermanos, los Basaldúa, Grupo Cantares. Continuamos nuestra peña. Una música más. Voy a hacer... vos seis. Vamos. Bueno, quiero aprovechar, Juan Cancio, y saludar a la gente de Bicuí, que nunca le envió saludos. Bueno, un beso para todos y
quiero también felicitar por su cumple a una amiga, Tati, que me está viendo, y a mis padres que me acompañan siempre también, a mi tío César y a mi tía Tei que me están mirando. Un beso para ellos. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente que, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Recuerdo aquella vez cuando te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna. Estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú sería altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Yo sé que no se estila ya más ni mi peinetón ni tu pasador. Yo sé que no se estila ya más ni mi cinturón ni tu medallón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, y a trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila que te pongas para cenar. Aspines en el local, desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. ¡Qué bueno! Ese final lo van a hacer nunca más. Que mucho que habrán extrañado. Y cuando empezamos a veces nunca más lo tengo que hacer. Volvemos en un momento.
parecía de verdad. Sí. ¿Usted tiene alguna cosa, Marco? Yo tengo algo espectacular que anunciar, querido compadre. Qué divino. La gran cadena de comercio Grupo Morel Hermanos participa de la promoción súper especial de fin de año del Grupo Morel Hermanos SRL. Comercial Morel Hermanos, Supermercado Morel Hermanos, luz y novedades del Grupo Morel y el patio de comida del Super Morel. Te regalan por fin de año 8 carritos de lo que quieras, de Gustajaya, 8 vales de 1 millón de guaraníes. El primer sorteo se realiza el lunes 9 de diciembre a las 21 horas, por el 8º aniversario del Super Morel. Y como si fuera poco esto, el jueves 30 de enero a las 21 horas te regala un Kia Rio 2014 y un Kia Picanto 2013 0 kilómetros. Grupo Morel Hermanos te premia. ¿Y qué premio, verdad? Con calidez itagüeña. Espectacular. El 15 estamos con ellos, Marco. ¿Eh? El 15 de... Si Dios permite. Vamos a estar. Vamos a estar ahí, Dios mediante. Hoy es el cumpleaños de Marcela Alderete Benítez, la hija de mi querido amigo José Alderete, el campeón nacional de baile de bolero. Marcelita, un abrazo Campeón grande de para baile vos. de bolero, papá. Te quiero muchísimo, sobrina. El 5 de diciembre es el cumpleaños de Clelia Ledesma de Griñó, amiga de mi señora Luz. Un abrazo grande para vos. Y un día antes del cumpleaños de mi querida esposa Luz Mirta Orrego de Barret. El miércoles. Sí, señor. Te amo mucho, mamita. Gracias por acompañarme. Siempre está conmigo. Y también nuestro aniversario de casamiento. Te sigue aguantando, che. Así es. Que aguante. Y sí, eso hay que destacarlo. Yo pienso que ya tienen, Elsa y Luz ya tienen una aureola propia. Yo creo que sí. ¿Y qué otra cosa? Quiero invitarle el 5 de diciembre, creo que es jueves. Nos juntamos un par de amigos justo con la iniciativa de Toti Rodríguez del Grupo Generación para ayudarle a un amigo que está enfermito, Kelo. En el Ciervo Blanco vamos a hacer un gran festival en homenaje para Kelo y para recaudar fondos para él. Está necesitando ahora, entonces todos sus amigos están todos invitados, muchachos. Vamos a estar el miércoles, una noche para y por Kelo, en el Ciervo Blanco. Va a estar, quiero que me disculpen los colegas, van a estar los Alfonso, va a estar Luis Álvarez, va a estar el Grupo Generación, va a estar creo que Francisco Russo y otros números más. También Todo Tiempo fue invitado. También, bueno, ahí va a estar Todo Tiempo. El jueves, una noche para Kelo, en el Ciervo Blanco. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a escuchar una música. Les toca. Tenemos una invitación. Adelante. El 15 de diciembre va a ser nuestro lanzamiento de CD del grupo Proyección, Muy bien. que va a ser en la ciudad de Itagua, en la compañía Potrero Guazú. O sea, ese barrio, ya posee. Y quiero invitar a todas las personas para que puedan participar de nuestro evento. Qué bueno. Está hecha la invitación. Qué buena, Carlos, ¿eh? Sí, Mucha suerte, ¿eh? Usted, ¿vos sois itaguayo también? de Itagua somos. ¿Y son del mismo barrio? Sí, Sí, no, casi el el mismo. Vecino. Diferentes compañías. Os vamos a la Pero- compañía, Juan. Ciudad Memego, ya Oye, paiten. ¿Y por qué, Ciudad de Potrero Guazú. ¿Y por qué trajeron este aregüeño, che, para...? No me tengo que ir pinda a veces. Un aregüeño, ¿eh? O este. Carlos Amba, era mismo carnal, ¿verdad? Pero Juanco. De ese vegetado. ¿Cuándo va a ser, Carlos? El 15 de diciembre. 15 de va a ser diciembre, domingo. A partir de las. O sea que a partir del mediodía. O sea que va a ser una peña de... Un
Pujar otro día hace cumpleaños. Entonces te ya de letrado y oíra, ¿eh? Entonces antes de cumpleaños bien, voy a invitar Le llegó un mensaje, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo que contar, dice, Ilusiones está muy romántico. ¿Será que el grupo de Itagua también no tiene algo romántico? Hoy vio. A ver. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor por nada fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Comprende que mi amor por nada fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Bien. Perdónenos, señores, pero volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia. Hacemos la mención de Music Hall. Vamos a contar, señores, que Music Hall tiene la representación exclusiva de Yamaha y Fender, que son guitarras y Marshall amplificadores. Los amplificadores Marshall son los mejores en el mundo. Tenemos en Music Hall. También la gran gama de productos de audio profesional. Micrófonos,
cajas espectaculares son. Su casa matriz en Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. Número de fax el 449-946. También Music Hall está en Coronel Escurra, 3183, casi Avenida Santa Teresa. Su teléfono el 672-730. Villamora Shopping Mariscal López, en planta baja. Enorme este negocio ahí de Music Hall, ahí en Mariscal López. 608-507, en planta baja, señores. También en San Lorenzo, en el Shopping San Lorenzo, ruta 2, perdón. Locales 82 y 83, teléfono 576-841. Music Hall, www.musichall.com.pi. Señores, Milciades, vení, Bogo. Yo pensé que no viniste. ¿Tiene un micrófono? Bien. Sentate, Buenas, vamos a hablar. buenas. ¿Cómo te va, compañerazo? Maestro, ¿cómo le va? Muy bien. Amigos, Oscarcito, ¿cómo te va? Vamos a hablar sobre el tema de tu lanzamiento del CD de ustedes. Sí, maestro, canción justamente... El trío Yandutí de El Itagua. trío Yandutí, sí. En el requinto estoy yo, Milcia de Patiño. Y me acompañan Robert Jara y Leandro Guerrero. Somos el trío Yandutí, hacemos música instrumental. Sí. Eso es un ejemplo nuestro y seguimos ese camino también. Y estamos lanzando nuestro primer material discográfico. ¿Va a ser el 6? El 6. Este viernes en el patio de comidas Morel Hermanos. Ah, qué bueno. Justamente a partir de las 20:30 justamente vamos a compartir con el grupo Proyección. Con Carlito y eso. Va a estar los hermanos Richard Palma. Pero ustedes también se va a ir al Sí, lanzamiento sí, de ellos. hacemos- Intercambio, veo. Y por nada, vea. Intercambio. Va a Por nada, estar vea. los hermanos Richard Palma. Ese es un lindo dúo. Sí, Es un espectacular. lindo Casi los mejores de Itagua son. Sí, no, el país. Sí. Un dúo de verdad. Richard Muy Jorge bueno. y eso. Y Espectacular. van a estar también el grupo Los Moyanos. Ah, van a estar Sí, los sí, Moyanos. sí, Ah, para mira, mi terminar saludo a bailando. ellos. Espectacular. Te estoy trayendo 5 entradas para que puedas regalarle a la gente de Itagua y del Paraguay que quieran ir a participar. Bueno, toda la gente que están, ¿verdad, Rodrigo? Toda la gente que están llamando, están dejando su mensaje, entonces se va a sortear esto. Con mucho gusto, muchas gracias. Y gracias por el espacio, Juan ¿Por qué? Cancio, porque... ¿Por qué, gracias. amigo? No, No, tenemos que agradecerle, primero tenemos que agradecerle a Dios por tener Claro, esta oportunidad. eso, Y después a la gente que permiten a los directivos que mis colegas o nuestros colegas tengan un espacio de música y Así mismo. de alegría. Así mismo, maestro. Qué bueno, Y Milciades, ¿eh? Estoy muy agradecido por eso. Qué Y maravilla. te iba a invitar, pero me mucho dijiste que no vas a poder, mucho por eso. éxito. Haceme para llegar. Vamos a ver ahora para el trío Yandutí para febrero o marzo. Sí. Bueno, Febrero ya tenemos todo. Qué bárbaro. Es realmente un programa bendecido por Dios. sí. Fantástico. Y muchas gracias. Milciades, quédate, podamos escuchar una Sí, música. sí, sí. ¿Quién? Los hermanitos. Sí, compadrilla, pues, bebé. Por aquí nos vamos. No, que es guitarrista. Todos queremos que trabajarse, amigo. Allá. Hace todo un poco. Bueno, antes de continuar, quiero mandar saludos a unas personas que me hicieron mandarme saludos porque siempre que te va a la tele no me mandan saludos. Bueno, Buena esa. quiero buena. mandar saludos al señor Andrés Morínigo que siempre nos está contratando para sus acontecimientos. Al señor de San Lorenzo, a la gente, la familia López de Ipanet, también al señor Río. Hay que estar bien con el patrón, ¿verdad? Señor. Y bueno, para ellos, esta música. Pésala de cepillar, nada. Adiós ramo de romero, adiós motivo de mí. Covaco verso aquella tan debe. Ayer despedimos en de Jehuí. Esa. Virgen querida de lo betame coseaña mitad pura que es pai querida es que no mi cose sufrimiento de la llave es puana mi negrita es de un venero que eres que sacan a acosante soy tu querido amante
¡Esa! Ya pensaba tener que por minuto y por segundo, con 6 entender en Cuba, quién sabe, verme en el mundo. Pero perjuca lo que se hace, dinero en la esquina, huila se ve. También en grata, ne haya se, y con ese vino en el algún día en otro abrazo le goza vida feliz. De bandúa de tu piel amante que sana y barate que huí. Adiós ramo de romero, adiós en botico en mí. Coba comer eso aquella tan debe. Ayer despedimos en Nejehuí. Ya sé. Volvemos en un momento. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición, mirándote mi amor te juro que unir por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre. Te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado. Gracias, Rodrigo. Gracias a la producción por esta alegría. Felicidades, mamita. Gracias por ser tan buena compañera, en serio. Solamente Dios sabe lo que vales para mí. Te amo. ¡Ah! Muy bien, usted es un ejemplo, mi estimado amigo. Ese Rodrigo es un camandulero también. Hablando de cumpleaños, tenemos que... No, Tomasito Valdés. Sí. Está de cumpleaños. El martes, Tomasito, un gran abrazo de parte de todos tus amigos de Entre Amigos. Y 43 años, la empresa de nuestro amigo Helio Valdés festeja 43 años de discos Helio. Coincidiendo con el cumpleaños de Tomasito, entonces vamos a compartir con ellos. Muchas felicidades, un exitoso empresario, nuestro amigo Helio Valdés, y el cariño de Tomasito y Juanita y todos sus seres queridos van a estar con ellos y sus amigos de la música también. Felicidades. Qué bueno. Néstor Damián Giret tiene su evento hoy a partir... En el Centro San Juanino. En Centro San Juanino, inició ayer, pero a primera hora ya comenzó con su música, están los chamameceros bailando ahí, así que le espera a sus amigos en el Centro San Juanino. Y Néstor también está con nosotros el domingo 15, si Dios permite. También. Vamos a estar ahí, en el supermercado Moreno. Así es. Néstor Damián Giret. Así es.
quién? Oscarcito. ¿Qué es lo que es? ¡O Bachillo! Hoy por nada. Juan Cancio, nosotros queremos enviar saludos a la gente que no nos contrata para que nos contraten. No, para eso tenés que visitar entre amigos. ¿Y cómo era? A la gente Un saludo. para la gente que no nos contrata, que nos contraten. Sí. Sale el número de teléfono ahí de Oscarcito, eso. ¿Sí? Entonces, para toda la gente que no le contratan, un gran abrazo. Un gran abrazo. De parte de Oscarcito Lescano, de Quique y de Jackie Chan. Jackie Chan. Un tema de Luis Salinas, La Pesada. Ahora, ¿qué? Ese es guitarrita, ¿eh? Sí. La Pesada. O sea, yo tuve la suerte de, en el festival del chamamé también en Corrientes, conocerle a Luis Salinas. Y una vez estuvimos juntos en Buenos Aires y estuvimos con guitarreando frente al hotel con él. Que para mí, uno de los mejores guitarristas. Impresionante, Luis Salinas. Toca jazz, folclore. Todo. Y canta lindo. Y qué buena persona. Todos los genios son buena gente. Ahora de medio pelo te lo llevo chuco, o sea. Qué raro, ¿verdad? Oscarcito, yo te quiero pedir un favor, públicamente. Este requinto, esta clase no va a encontrar otro, te cuento. Lindo. Muchísimas gracias. ¿Español? Español. ¿O es paraguayo? Español. Qué el amigo Derlis. ¿Vos le chupaste a Derlis, vio? Pero yo le estaba amañamos ahí nada, él lo envidia y la Oscarcito, yo de Maracaina. Y Maracacuello, ¿verdad? Y Requinto Cueva. Requinto Cueva. Sí, pero contanos un poco de quién era este Derlis. Del maestro Julio Jara era. Este era de Julio Jara. Exactamente. ¿En serio? Sí. Con más razón. Espectacular, Requinto. Ay, qué tello ahí. Entonces, ese otro requinto que vos compraste, ese me vas a dar a mí. Bueno, requinto. Ya está ya. Trato hecho. Pero tú estás la nene medina. Oye, más no, ¿dónde? Really? Se me puse el liviano. Vos la pesado, se me puse el liviano. Va a tocar uno solo. Uno solo. Dale. Ok. Dale, Derlis. ¿Qué música va a ver, Derlis? Quiero ser tu sombra. Ah, qué pea.
A ver, final, vea. Pendesol y por algo, Juan Carlos. ¿Eh? Pendesol, ave, guarebe. Sí, ese sí. Jazz. Ese es lindo. Jazz, Sí, confianza. jazz, sí. Qué bueno. ¿Qué final? Volvemos en un momento. Vamos a estudiar el caso del final acá de Berkeley. Qué tímido el aplauso, vaya, vea. Vamos a probar otra vez. Que saque, tenemos que aparentar que saque hay alegría allá afuera. Marcos. Yo me voy a referir, pero con un aplauso. Vamos a escuchar un poco. Vamos otra vez. Tu aplauso. Me voy a referir al barrio cerrado más importante del cono sur que se encuentra en Paraguay. Gracias. Raquiura Country. Ahí está. Merece ese aplauso. Calle doble avenida con pavimento hormigón armado. Doble avenida, compañero. Aplauso. Tendido de fibra óptica subterránea e instalaciones eléctricas igualmente subterráneas. Siguen los aplausos. 26 cámaras de seguridad. 26 cámaras. No, la menor es para uno, para una. Drenaje pluviales y cloacales subterráneos. Esto y más es Raquiura Country. Muy bien. Pausa de los aplausos. www.raquiura.com.py. Aplauso final. Gracias. Así es. Alberto Rodas, ¿cómo te va, compañerazo? Días, Querido colega. Buenos días. Qué bueno. Qué... Es un momento mágico de cada domingo en casa de por sí. Seguro mamá también ahí enganchadísima, ¿verdad? Por lo que significa para el arte paraguayo esta dignificación que se hace a través del programa. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias. Por tu concepto. Tenés 30 años. 30 años de esta batallita, pero significa mucho el esforzarse en hacer temas propios y tratar de interpretarlos, ¿verdad? Porque estamos en un país de músicos, de muchos poetas y de un arte genuino, ¿verdad? Entonces tratar de estar a la altura con temas propios siempre cuesta un poco, ¿verdad? Así es. Y es un capricho propio que hay que trato de mantener. Alberto, ¿tenés un recital en la Alianza Francesa? Alianza Francesa Sí. son estos 30 años, un aniversario con amigos que están hace mucho también luchando de la talla de Rolando Chaparro y su grupo, con Capo, quien hacemos Capo toda la Rolando. performance, que lamentablemente no pudo estar hoy, ¿verdad? Capo. Es un lujo para mí, amigo de él. Es un al lujo mismo que sea tiempo, un paraguayo como él, un guitarrista así como él es, que sí, tengamos. sí. Dedicado y Fantástico. no cerrado, digamos. Escucha y hace buena música. Y como amigo, fenomenal. Como amigo, como Ah. persona, claro que sí. Saludos También de otro Willy también Suchar. a Sergio Cuquejo. Un abrazo para vos, maestro. Todo el tiempo está ahí con... Y el 20... El 25, el 5 de no, diciembre. el 5 de diciembre a las 21 horas. A las 21 horas. ¿Dónde queda Alianza Francesa? Mariscal Estigarribia, casi Estados Unidos. Es de la Embajada Francesa. Lo que sí que es un disco, o sea, yo tengo unos 12 discos con temas propios grabados, ¿verdad? Desde esa época. Y esto es una recopilación de lo que es promediando más o menos la carrera. De 1 o 2 discos que se grabaron ya hace 20 años. Pero haciendo notar que las canciones que se hacen con cierto sentido no tan inmediatista, ¿verdad? Sí, entiendo. Son para durar, ¿verdad? Como la música paraguaya en general, ¿no? Por más de que se ponga de moda en un momento o no se ponga de moda, esas canciones deben servir, deben quedar. Esa es la idea sí, así va a ser. Esa es la idea así que siempre teníamos, ¿verdad? Entonces, Alberto, toca un plan tema. de renovación de esto. Un temita. A ver, una canción le voy a dedicar a las madres, a mi vieja en especial, luchadora. Es una canción de amor. A veces me quedo pensando en vos, sin darme cuenta
aunque no quiera. Se me olvida cerrar la puerta de la heladera. A veces te rescato en mi escoba voladora, flotando entre nubes de caramelo, y vos me pedís al oído otra vueltita por el cielo, por el cielo. Algo así, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. También hay historias sociales que no pasan de moda. Sí. Hay una canción con letra de Don Félix de Guarania que se llama Ay Cocuepo Tucú, Sí, conozco. cuya poesía para mí ya Sí, es, conozco. es un rock en guaraní, ¿verdad? Una de las tantas cosas que desde el principio vine batallando, ¿verdad? Y que me doy cuenta cómo la juventud hoy va amalgamando sin problema, ¿verdad? Lo que es las raíces paraguayas con cosas nuevas de la música, incluso la tecnología, ¿verdad? Teño y porañe mi va por apuere, amo y paja pe lleve, daja ñanen ba que hay cocuepe o te que goga opu allá bebé, haku ubiyara y kumbe, por ahí juren via poque. Taha otini pe ka abu amogo tube taha isha pe tube o ava nyandere ai ko kwepe tuke ai ko kwepe tuke ai ko kwepe tuke o tuke o tuke. Pero muy bien. Hicimos de dos Gracias. en una. Gracias por tu presencia. Entonces, Muchas gracias. el jueves 5, Alberto Rodas, un recital de primera en la Alianza Francesa Asunción. Muchas gracias, Cancio. Muchas Por gracias favor. a los músicos, Gracias a los por amigos, venir y gracias por amigos regalarnos de los verdad. temas. Todos los músicos tienen que ver con ese ser sagrado que solés agradecer, ¿verdad? Y Así es. mientras lo reconocemos de vez en cuando, más lo hacemos notar con nuestro arte. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande, Alberto. Gracias. Vamos a escuchar una música acá de los hermanos que vinieron con Biberón y ahora ya son todos hombres. Eran chiquititos cuando Muchas gracias, señor Juan Cancio, por el espacio. Muchas gracias. Tus puñales por la espalda tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba quedará. Me dejes nuestros sabiles olvidados en el fondo del placar. El cuarto de invitados eran tiempos horarios de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz, no me pidas perdón.
confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a nadar y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duele, no me hace mal. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde Saba quedará. Muy buena. Volvemos en un momento, un corte, por favor, señor director. Le presento, señoras y señores, al señor Marcos Brizuela. Muchas gracias, compadre. El maldito tejido adiposo hay que eliminar, muchachos, si estamos fuera de forma. Ilusiones y también acá la gente de Areguá. Dismar Salud y Cultura presenta la solución que es la faja Pangao. Y si hay pirebaí y estrés también del vibro masajador orgánico YAT, 522-610. También la gran cadena de comercio del Grupo Morel Hermanos participa de la promoción súper especial de fin de año del Grupo Morel Hermanos SRL. Comercial Morel Hermanos, Supermercado Morel Hermanos, luz y novedades del Grupo Morel y el patio de comidas del Super Morel. Te regalan por fin de año 8 carritos llenos de lo que quieras y 8 vales de 1.000.000 de guaraníes. El primer sorteo se realizará el lunes 9 de diciembre a las 21 horas, por el 8º aniversario del Super Morel. Y el jueves 30 de enero a las 21 horas, especial un Kia Río 2014 y un Kia Picanto 2013, 0 kilómetros. El regalo de Morel Hermanos de fin de año y comienzo de 2014. Muy bien. Le tenemos ahora al gran maestro César Cipolla, conductor del programa Hecho en Casa TV. Hola, Cancio, y a toda tu linda gente, a estos maestros también. Qué fiesta aquí entre amigos. Y gracias por este tiempo. Yo sé que es muy valioso, así que estamos, Cancio, para promocionar un poquito lo que vamos a hacer con Hecho en Casa TV para el año 2014. Y eso debido a la muy buena repercusión que hemos tenido en este año 2013, la gente nos ha dado fenomenal, un lugarcito ahí en su corazón. Y eso nos ayuda a seguir el año que viene. Venimos con un casting, Cancio, sí, para que... Perdón, estuve cantando mucho ayer y... mentira. Vamos a estar haciendo un casting en el sábado 14 de diciembre aquí en Textilia. Y también el domingo 29, también aquí en Textilia, ambos a las 14 horas. Acá en la instalación de acá del canal. Aquí en el canal, abierto a niños desde 3 años hasta sin límite de edad. Así que está abierto para toda la familia. Qué maravilla. Y queremos invitar a todo el país a que pueda participar con nosotros. Bueno. Pero va bien, César. Vamos bien, gracias a Dios. Y Dios mediante el año que viene vamos con 2 horas de programa. Este año estábamos con 1 hora. Y Dios mediante el año que viene vamos con 2 horas de programación. Muy bien. Así que la invitación está hecha. Bueno, gracias César. Cancio, y gracias a toda la producción también. Mira un poco, César. Mira un poco, Carcito. La gente que nos llama. ¿De dónde es? De Atlanta, Jorge. La gente de Dubái también que nos está mirando, Cancio. La gente de... A ver. El de Flavio de César. Bueno, un saludo para ellos. De Japón también, mira. De Japón, que espectacular, de todos lados, Sí, señor. Está la llena de programa bendecido por Dios.
Este es un programa bendecido por Dios. Carcito, vamos a despedirnos de la gente. Un domingo más con ustedes, señores. Adiós, gracias. Gracias, Marco, Gracias, por todo, compadre. Gracias, muchachos. Éxito. Oscarcito, Quique, es muy lindo tu conjunto, te felicito. Los hermanitos. Muchas gracias. Hasta luego, con la música de Oscarcito Lescano. De Asunción, gente viene y gente va, está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Baila tu danza hechicera. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.